Y vamos a continuar, señor director, con lo que tiene que ver con la palabra, tal cual lo anunciábamos, del doctor Fabián Amendola. Recordamos que el doctor Amendola es el defensor por el crimen de Fernando Báez Sosa, de la familia, de los papás de Fernando. Y bueno, la última noticia que tuvimos esta semana, que los rugbyers van a seguir detenidos. Doctor Amendola, buenas tardes, un gusto poder charlar con usted. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchísimas gracias. Usted cumpliendo con la cuarentena de rigor, por lo que vemos. Por supuesto. Estamos cumpliendo con las indicaciones, cuidándonos y cuidando a las demás personas. Y también, bueno, trabajando mucho, ¿no? Porque sobre todo cuando arrancó el coronavirus fue como que el caso Fernando dejó de aparecer un poco en los medios, pero siempre en lo que es la sociedad y las redes sociales estuvimos muy pendientes, sobre todo en aquellos que nos tocó, mejor dicho, cubrir tanto lo que fue el caso Fernández aquí cuando estaban los rugbyers en la unidad. Y bueno, finalmente esta semana continúa la prisión preventiva para los 8 rugbyers detenidos. Sí, exactamente. Sí, como vos bien decís, ya había iniciado el periodo de cuarentena cuando la Cámara de Dolores resolvió, en virtud de ello justamente, que no se hiciera una audiencia oral, sino que las partes se expidieran por escrito. Claro. En relación a los 2 incidentes de apelación que había, uno con respecto a la prisión preventiva y otro con relación a la recusación de la fiscal. Uh-huh. Tuvimos bastante trabajo, porque bueno, nos tuvimos que acomodar un poco obviamente al sistema online, lo digo con relación a los demás colaboradores del estudio junto con el doctor Burlando y demás, y pudimos hacer una presentación bastante importante que bueno, en lo que creemos arrojó sus frutos con la resolución que tuvo la Cámara en estos días, que es una resolución bastante, bueno, era esperada. Sí, totalmente. Lo que no esperábamos era un análisis tan meduloso por parte de la Cámara. La verdad que los jueces, se tomaron el tiempo necesario para estudiar y encontrar incluso cosas que no habían sido esbozadas por el resto de las partes, ¿no es cierto? Uh-huh. Dio explicaciones a un cúmulo de situaciones que habían sido objeto de la apelación y encontró argumentos que la verdad que muestran un análisis muy exhaustivo de lo que fue toda la prueba que se incorporó al proceso. ¿Cuáles serían, doctor, algunos de esos argumentos que a usted le llama la atención, o sea, no que le llama la atención, sino que los ve reflejados en esta resolución que tenemos, por supuesto, también en nuestras manos, que nos ha llegado, y que la verdad sí la estuvimos leyendo y son como muy puntillosos, por así decirlo, los jueces en la decisión? Exactamente, sí. Mira, varias de las situaciones más interesantes que he visto en la resolución tienen que ver con relación a lo que se denominan peligros procesales. Uh-huh. Esto es, para que la gente lo entienda, en el derecho argentino, del derecho penal fundamentalmente, existe la posibilidad, existe un derecho constitucional a estar en libertad durante la tramitación del proceso, salvo, como todo derecho tiene sus excepciones, salvo que existan peligros procesales que hagan necesaria la aplicación de una medida restrictiva de libertad, como ha sido en este caso. Ajá. Entonces la Cámara ha sido muy medulosa en analizar fundamentalmente esta parte de la resolución, en donde ha indicado que en este caso en particular existían, además de la pena en expectativa, que es la más grave que el Código Penal prevé, que es la de prisión o reclusión perpetua, además de eso, señaló, por ejemplo, que se trataba, y acá me parece muy importante esto, que se trataba de personas frías y calculadoras. Uh-huh. Y para decir esto, o sea, para poder afirmar esta circunstancia, hicieron hincapié en 2 situaciones. Por un lado, la actitud que tuvieron aquellos que fueron perseguidos por personal de infantería, ni bien se cometió el hecho, y que nosotros pudimos ver, creo que todo el mundo las pudo ver a partir de imágenes en las que
un grupo de los rugbyers habían sido detenidos. En un supermercado, algo así era, ¿no? En la en un supermercado, sí. Que se chupaba la sangre de la mano. Ay, ¿no es eso cierto? fue horroroso, doctor. Lo veíamos nosotros, eso fue... Terrible. No. Yo digo, por favor, ¿qué mente se le ocurriría hacer eso? Bueno, pero mirá vos la cámara lo que dice. Ahí no se notó en ellos signos de preocupación o de nerviosismo, sino todo lo contrario, ¿no es cierto? O sea, mostraron una actitud en la que intentaban claramente evadir la acción de la justicia, ¿no? Y en ese primer momento lo lograron. Sí, totalmente, porque siguieron después del control como su vida como si nada. Porque siguieron, exactamente. La segunda circunstancia que tuvo en cuenta la Cámara para hablar de que se trata de personas frías y calculadoras es la que tiene que ver con ese chat grupal en donde uno de ellos utilizó la palabra caducó. Sí. Bueno, la Cámara, vos fíjate con qué buen tino y sentido común, con la lógica, ¿no? Utiliza para analizar esto. Primero le contesta al defensor, porque el defensor dice que es una palabra que no quiere decir lo que todos imaginamos que se quiso decir, que no sería caducó, sino caduco. Bueno, la Cámara le contesta que más allá de ello es claro que lo que se intenta expresar ahí es que que Fernando murió, o sea, que Fernando había fallecido, o por lo menos la impresión que tuvo quien hizo esa referencia, ¿no es cierto? Y la Cámara se pregunta si el mensaje, si la intención de estas personas hubiera sido solamente golpear a Fernando y no causarle la muerte, como realmente nosotros entendemos que fue su intención. Te decía, la Cámara dice, hubiera generado en el resto una situación también de asombro, o sea, de estupor, de miedo, de desconcierto. ¿Cómo que murió? O sea, se hubieran preguntado en ese chat, ¿no es cierto? ¿De qué me estás hablando? E incluso la Cámara utiliza una expresión que los jóvenes hoy en día usan habitualmente, como diciendo, ¿me estás cargando? Me estás cargando, o sea, tal cual. Cuando esa expresión la utiliza la Cámara. Entonces digo, bueno, así, que es evidente que todo esto no pasó. Con lo cual entiende a partir de estas dos premisas, de estas dos circunstancias que analiza muy medulosamente la Cámara, dice que son personas frías y calculadoras. También ha sido muy meduloso en analizar las características propias del hecho, en este caso en particular, donde hablan de que existió, primero que la cantidad de intervinientes, ¿no es cierto?, que fue un grupo de casi 10 personas, o de 10 personas, en contra de solamente una. La brutalidad de la golpiza que le propinaron a Fernando, el motivo fútil que tuvieron, o sea, un motivo realmente intrascendente, y acá es donde la Cámara utiliza una expresión que me parece muy acertada y que no había sido utilizada ni siquiera por el juez de garantía, que analizando estas circunstancias que te digo de cómo fue cometido el hecho, la Cámara interpreta que se trató de una cacería humana. Totalmente. Entonces, por eso te digo que realmente uno espera a veces que la justicia tome el argumento que nosotros, por ejemplo, tenemos o que tenía la Fiscalía, pero acá la Cámara se ha tomado el trabajo realmente de estudiar muy a fondo y ha ido incluso más allá, digamos, en su análisis, ¿no? Ha sido mucho más meduloso que incluso que las partes. Así que, doctor, la verdad que... Las pericias psicológicas que estaban en proceso, que habían sido solicitadas, por ahora, por este momento, estarían como paradas, ¿verdad? Sí, por ahora están suspendidas. Digamos que este es el primer inconveniente para la causa, que en cuanto a la tramitación me refiero, que genera la pandemia.
porque sí, las pericias tendrían que haberse iniciado el día 13 y están suspendidas, bueno, por razones obvias, ¿no? Uno de los más complicados hoy en día en la causa es Sinali. Eso vos me decís porque encontraron rastro genético de él debajo de las uñas de la víctima. Sí. A ver, la realidad es que los 8 que están detenidos están igualmente comprometidos. Y más allá, fundamentalmente porque la calificación, algunos como coautores, otros como partícipes necesarios, los coloca a todos ante enfrentar una misma pena, que es la de prisión perpetua. Doctor, esto no a los 2 chicos que están en libertad, a Guarino y no me acuerdo el apellido. Milanesi. Ellos tampoco hicieron nada para evitar el ataque, no llamaron a la policía, no se fueron del lugar, siguieron festejando o nada, siguieron su vida normal después de lo que había pasado. ¿Por qué están libres si actuaron exactamente igual que los otros 8 que están detenidos? La libertad de ellos se debió a lo que se denomina falta de mérito. ¿Esto qué quiere decir? Que no están desvinculados de la causa, pero la cantidad de pruebas que había en relación a ellos es distinta que la que hubo en relación a los otros 8. Por eso la Fiscalía tomó la determinación de decretar una falta de mérito, pedirle al juez la liberación por la falta de mérito. ¿Pero no hay un encubrimiento mínimamente en todo esto? Bueno, en su momento se verá. Para nosotros siguen estando con la misma calificación. De hecho, están imputados por la misma calificación y fueron indagados por la misma calificación. ¿Qué te quiero decir con esto? Mira, hay pericias que todavía están siendo objeto de trámite. Fundamentalmente estas, viste que se tuvo también conocimiento en estos días, a la de las prendas secuestradas durante el procedimiento. Casi todas tienen sangre de Fernando, un 70%. Todas, exactamente, bueno, por eso te decía, ahora veremos si podemos establecer que alguna de esas prendas que tiene sangre de la víctima pertenezca a Guarino Milanesi. Claro. Y eso podría llevar a modificar, obviamente, este status quo que ellos tienen en relación a la libertad por falta de mérito, y lo llevaría a estar en la misma situación que el resto. Doctor, esa huella que se había encontrado en la cara de Fernando, que mandaron a peritar, ¿se sabe algo ya de esa prueba? No, nada. Todavía no está todavía ese resultado es uno de los pendientes. Es uno de los pendientes y es uno de los más, no sé si importante sería la palabra, pero que podría llegar a estar hablando del autor material directamente, ¿no? Sí, o por lo menos uno de los que propinó. Te digo que, a ver, de acuerdo a lo que surge de la operación de autopsia, la muerte de Fernando, que se produce por una hemorragia cerebral como consecuencia de varios golpes, o sea, no hay un golpe fatal, no hay un solo golpe que haya, o por lo menos que se haya podido científicamente determinar que sea el que terminó con la vida de Fernando. Uh-huh. Fue la sumatoria de golpes la que generó el deceso de la víctima. ¿Usted qué opina de la actitud que tuvieron Thompson y otro de los compañeros en después cambiarse, huir de la policía previamente, irse a un McDonald's, comer, preparar una fiesta para el otro día con chicas, flores? Bueno, muestra claramente que la Cámara no se equivoca en catalogarlos como personas frías y calculadoras. Ya ellos cuando fueron al McDonald's ya sabían que habían matado a una persona. O sea, ya lo sabían, ya lo sabían en el momento del hecho, porque esa fue su intención, pero ya lo tenían confirmado. O sea, no había ninguna duda que habían matado a una persona. Y eso evidentemente no les importó, eso llevó... no se muestra alguien que accidentalmente, porque viste que algunos colegas en algunos medios en algún momento han dicho que podría tratarse de un acto
involuntario, No. preterintencional, accidental. No. Bueno, estas actitudes muestran claramente que eso no se da en este caso. Aparte, yo observando por ahí que he visto muchas veces los videos de la causa, donde Thompson se aleja y se da vuelta así como para mirar, como jactándose, ¿no? Como diciendo, mirá lo que hice. Esa actitud corporal es totalmente repudiable y repugnante. Bueno, y además de eso tenés que sumarle lo que escucharon los testigos, ¿no? Ni hablar. En cuanto a que me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar como trofeo. O sea, eso muestra obviamente una situación totalmente alejada de lo que podría ser una pelea común en la que una persona, bueno, se golpea mal y termina falleciendo como consecuencia de un golpe involuntario. Nada que ver con lo que pasó en este caso. Bueno, Hugo Tomei presentó ante el organismo que depende de la Organización de los Estados Americanos, acudió, digamos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Para qué lo hizo? ¿Qué está pidiendo? Mira, la verdad yo no tuve acceso todavía al documento que haya presentado ahí, pero seguramente va a estar en línea con lo que hizo hasta ahora. Es decir, hasta ahora se ha quejado de todo. Pero fundamentalmente se ha quejado, mira, primero, fundamentalmente se ha quejado de la cobertura mediática que tuvo el caso. Y ha dicho de que la prensa ha condenado a sus pupilos. Y que obstaculizábamos su trabajo. Exactamente, pero ¿qué pasa? La realidad es que su trabajo, o el de la defensa, nunca ha cuestionado ni la participación, ni las pruebas utilizadas para acreditar la materialidad ilícita y la responsabilidad de los imputados. Su queja va en relación a pedidos de nulidad, entendiendo que, por ejemplo, es nula las audiencias del artículo 308, donde se los indaga a los imputados y se les hace conocer el hecho y las pruebas que hay en su contra. O sea, una nulidad que pidió, primero como planteo de nulidad, también lo volvió a repetir cuando denunció a la fiscal y a la defensora oficial. También lo volvió a repetir cuando hizo la apelación de la prisión preventiva, y en todos los casos y en todas las instancias le fue rechazado, porque la verdad es un invento, o sea, es algo irreal. Entonces, ese calculo que debe ser el mismo argumento que debe haber llevado a la Comisión Interamericana. Doctor, también hay la bajada de línea, ¿no?, de Tomei a los imputados, por ejemplo, cuando tuvieron que hablar adelante de la fiscal de la forma que le hicieron. Yo no voy a hablar delante de usted porque usted me mintió. Esa manera soberbia de dirigirse, creo que un chico de 19, 20 años como Máximo Thompson no tenía ni idea en la que alguna vez en su vida iba a estar sentado frente a una fiscal, y menos cómo expresarse delante de ella. No, por supuesto. O sea, mirá, lo que muestra la forma en que se han manejado desde que han sido detenidos es que es conteste con la forma en que se han manejado incluso durante el hecho, como un grupo homogéneo que sigue una premisa común. Uh-huh. Así mataron a Fernando como un grupo. Fue un grupo que atacó a una víctima para cometer un homicidio, y así se vienen manifestando a través de su defensa, que o sea, no es casual que mantengan una defensa común. No es casual de que ninguno de ellos haya querido declarar en relación al hecho. Los que declararon en la segunda oportunidad es justamente para darle un fundamento a la denuncia de Tomei. Cuando Guarino dijo, doctor, disculpe, cuando Guarino dijo, quiero declarar pero el abogado no me deja, ¿eso no sienta un precedente para llamarlo y declarar aparte con otras con otra responsabilidad y con otro respaldo? No, porque obviamente él no, o sea, a ver, no declarar es un derecho constitucional. Sí, eso, hasta ahí vamos bien. No hay ninguna duda. ¿Está? Entonces, la posibilidad que él tiene es
si hay una controversia entre su abogado y el cliente generalmente termina cambiando el abogado. Claro, que eso, no pasó. Eso es la realidad, con lo que no pasó en este caso. Pero además de eso, lo que te decía, que esta homogeneidad en el tratamiento a través de la misma defensa y con lo que se viene demostrando, marca que entre ellos no hay intereses contrapuestos. Para nada. Vos imaginate si fuera uno de mis hijos el que está involucrado en esto, y yo estoy convencido de que no tiene responsabilidad en la muerte de una persona. ¿Vos te pensás que yo lo voy a dejar? Nadie, doctor. Nadie lo haría, ¿no? Nadie. O sea, desde la lógica. Acá hay dos grupos, ¿no? Digamos, está todo muy homogéneo, lo que son los acusados, y los padres, que en la mayoría son familia, son otro grupo muy cerrado y que trabajan en equipo ambos, ¿no? Uno desde la prisión y otro desde la casa. Eso es evidente. Bueno, es lo que para nosotros nos marca, que nos marca una forma de un comportamiento tan fuerte en este sentido, que es claro que ellos vienen actuando de esa forma. Entonces, es una forma de tener cabal conocimiento de que al momento del hecho ellos lo tramaron como está descrito en la acusación fiscal. Totalmente. Doctor, no tengo más tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle cómo se encuentran Silvino y Graciela, si usted ha estado hablando con ellos, sobre todo en esta época que no pueden salir a ningún lado, que tienen que estar en su casa con los recuerdos de Fernando más presentes que nunca. ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, obviamente ellos siguen en una situación de angustia casi permanente, pero bueno, gracias a Dios el fallo de la Cámara le llevó cierta tranquilidad. Uh-huh. Esto no mitiga obviamente el dolor, sí. Y como vos decís, viven sumergidos en un ambiente en el que el recuerdo de su hijo es constante, ¿no? Doctor, le agradezco muchísimo por su tiempo, seguramente lo volveremos a molestar en cuanto esto continúe. Bueno, cuídese, siga trabajando desde su casa y muchas gracias por lo que están haciendo tanto usted como el doctor Burlando por este caso de Fernando, que si ustedes no hubieran tomado la defensa, realmente no sé qué hubiera pasado, hubiera sido un caso más seguramente. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a la gente de Dolores, donde hay mucha gente amiga. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Un abrazo, cuídese, gracias. Ahí estábamos hablando con el doctor Fabián Améndola, defensor de la familia de Fernando Báez Sosa, bueno, teniéndonos al tanto de todo lo último.